Claro que sí. Acabamos de ver el film y realmente nos conmovió y nos gustó. Qué bien, me alegro. Sí, felicidades, es realmente una historia muy conmovedora, pero además muy real. ¿Sí? Seguro has de haber estado muy de cerca con gente que ha vivido esta experiencia o esta experiencia de vida. Muchas gracias por hacer este gran trabajo, te felicito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, felicidades. Muchas gracias, ¿eh? Y no, para mí hacer la película fue muy especial, ¿no? Para mí y para todo el equipo, yo creo. Porque bueno, fue precioso, la verdad. Y bueno, la verdad es que la película sí surge, yo conozco a Pedro en Estados Unidos y luego surge una amistad, ¿no? Y comparto con él algunas cosas y sobre todo pues me invita a su casa, ¿no? En Copanatoyac. Y allí es cuando yo me di cuenta de que realmente la película es una película que quizás pues es lo que dices, ¿no? Que es muy universal, ¿no? Porque pues como sabrás, pues en Guerrero muchísima gente va para Estados Unidos, entonces desde el momento en que llegabas a la estación de autobuses, pues pues todo el mundo, ¿no? Te comentaba, ¿no? Me veían así un poco bueno, ¿no? Como dicen, y pues ya pensaban que era gringo, todo el mundo me comentaba de que se habían estado en Nueva York, de que su primo, de que su hermano, ¿no? Antonio, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, por favor. Nos cuenta un poquito cómo has hecho esta película, porque sí, parece un poco como un documental, una historia verdadera, pero también no es un documental tradicional. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerla y cómo lo has hecho? Sí, bueno, pues si quieres, si te cuento un poquito la idea, ¿no? Y cómo surge un poco todo. Yo estudio en Nueva York y hago allí un cortometraje que es una historia de amor entre dos emigrantes, ¿no? Mexicanos, y allí conozco a Pedro, ¿no? Pues estoy buscando actores no profesionales, él trabaja en un supermercado en Nueva York y pues le ofrezco el papel, ¿no? Le ofrezco participar, estaba buscando muchos actores, al final pues él físicamente como que me comunicó algo y en las pruebas que le hice de casting estuvo muy bien y trabajamos juntos, ¿no? En este cortometraje que te digo. Y el cortometraje, que no está mal, pero realmente yo pensé que había perdido una oportunidad, ¿no? De hacer una película mucho más real, ¿no? Me gustaba en la película, en aquel cortometraje, mucho más los bordes, la periferia de la película, lo que yo quizás no había contado, ¿no? Y entonces, pues Pedro en ese momento, cuando estoy acabando la película, me dice, mira, yo ya llevo aquí mucho tiempo y bueno, voy a volver a mi casa, ¿no? Y yo había descubierto en el cortometraje que él tenía un grupo de música, que de hecho era el final del cortometraje. Y entonces me dice, voy a volver a mi pueblo y quiero montar un grupo de música. Y para mí eso quizás es el principio, ¿no? De yo empezar a imaginar cómo es su vuelta y cómo va a ser su pueblo, ¿no? Pero, claro, yo tampoco conozco, ¿no? Entonces escribo un guión, pero es un guión pues desde la distancia, ¿no? Que no puede ser no puede tener mucho detalle, ¿no? Y entonces viajo, cuando él lleva allí ya un año, yo viajo a su pueblo y estoy allí como 2 meses. Y en esos 2 meses es cuando un poco conozco un poquito más todo lo que es la zona, la región, las costumbres, pues también conozco a su familia, ¿no? Sobre todo la familia de Pedro. Y entonces, pues, y también un poco lo común que es la historia, y me doy cuenta de que es una película que me encantaría hacer, ¿no? Es una película que me gustaría contar y sobre todo veo la película, la veo como posible, ¿no? Y entonces, pues nada, nos ponemos manos a la obra, tenemos suerte, la película es muy pequeñita, pero aún así es una película, ¿no? Que siempre tiene algunos costos, teníamos un equipo y tal, y bueno, conseguimos la financiación, que no era mucha, pero era bastante para nosotros, y nos apoyaron un par de instituciones americanas y tal, y luego acerca del rodaje, pues claro, yo me planteo 2 cosas, ¿no? Puedo hacer un documental de la vida de Pedro, claro, siguiéndole, ¿no? Ajá. O puedo simular lo que yo imagino que podría ser la vida de Pedro. Simularlo siempre muy centrado en lo que es su realidad, ¿no? Pues su familia, pues aquellos que de alguna manera quisieran y participar en la película y pudieran pues
pues quisieran y pudieran, pues entonces ellos están incluidos en la película, ¿no? Su mujer en la película es su mujer en la vida real. Las niñas no son sus hijas, ¿no? Él tiene 2 niñas maravillosas, pero era imposible. Traté de hacer la película con ellas, pero era imposible, ¿no? Se morían de la risa, tampoco me hacían mucho caso, ¿no? Y luego Esas también serían mucho en la película. Sí, bueno, no. Sí, pero las otras todavía más, sí. Y estas de hecho miran a la cámara bastante, pero las otras mucho más. Entonces era imposible. Y la verdad es que fue una suerte trabajar con Heidi y Lorena, porque ellas ofrecieron mucha más resistencia, ¿no? al protagonista, que quizás era una cosa que yo no había pensado tanto, ¿no? En cuanto a la resistencia al padre cuando llega de lejos, ¿no? Entonces, pues la película en sí es como una simulación, ¿no? Una simulación y un poco a repetición de cosas que ellos han vivido, y es un ejercicio muy... A mí sí me encantó, ¿no? Fuimos encontrando cosas, ¿no? En verdad todo era un descubrimiento, ¿no? Cada escena había un guión, pero cada escena un poco la tratábamos de improvisar, ¿no? Y siempre encontrar algo que yo no hubiera escrito, que fuera más realista, ¿no? Preguntaba muchas veces, oye, ¿esto cómo sería? ¿Esto cómo sería? ¿No? Y ya te digo, esa fue un poquito la idea. Y luego el rodaje fue largo para una película de bajo presupuesto, y pues fueron 2 meses de rodaje, que es bastante tiempo, y eso hizo también que yo creo que pudiéramos encontrar escenas que al final están en la película y que creo que funcionan muy bien, ¿no? Yo creo que los actores también entendieron muy rápido, pero rapidísimo, el hecho de un poco cómo funciona el drama, aunque sea un drama enano y pequeñito, pero entendieron muy bien pues la idea, ¿no? De que debe haber un pequeño conflicto y debe haber algún tipo de resolución o no. Pero lo entendieron muy bien y les empezó a gustar, ¿no? Les empezó a gustar el hecho de participar, ¿no? Así que ese fue un poco el proceso. Muchas gracias. No. Me parece un resultado muy, muy delicado, muy